del día de hoy. Les voy a comentar que voy a grabarla y subirla a YouTube y de esa forma yo compartirles el link. Así que si por alguna situación necesitan consultar algo, pues lo podremos realizar por esa vía. Bueno, otra vez buenos días, perdonen, pero la plataforma está un poquito inestable, así que debido a esa razón, si gustan, pueden mantener apagada su cámara. Bueno, les estaba comentando que voy a subir nuestras clases a YouTube y de esa forma yo poderles compartir lo que es el link del mismo para que de esa forma, si ustedes necesitan consultar algo, pues ahí esté a su disposición. Bueno, vamos a iniciar entonces. Buen día para todos. Vamos a trabajar el día de hoy acerca de nuestro primer tema del segundo bloque, el cual consiste en el proceso de la fotosíntesis. Por aquí entonces nos están indicando o dando una definición acerca del mismo y pues al final yo voy a indicarles uno que sea más, con palabras más sencillas y de esa forma pues podamos definirla. Permítanme, es que... Karina, perdone, ¿quién es Cristal? Cristal. Ajá. No, no hay nadie que me llame Cristal. Yo, profe, disculpe, es que ahorita me va a cambiar el nombre. Muy bien. Bueno, entonces les estaba indicando que íbamos a trabajar lo siguiente. El proceso de la fotosíntesis. Vamos a indicar que para el proceso de la fotosíntesis nos la definen como un proceso de anabolismo autótrofo. Con respecto a lo anabolismo o metabolismo, se refiere a una etapa de la transformación de los nutrientes. A una etapa en la cual consiste en la transformación de los nutrientes. Con respecto a lo específico autótrofo, se refiere a las células aquellas que son capaces de producir su propia alimentación. Nos indican que constituye, dice, la forma de nutrición del reino vegetal, es decir, la base de su alimentación, que consta de dos fases. Esa, creo, hasta el día de mañana vamos a hablar sobre ello, sobre las dos fases, las cuales son la fase luminosa y la otra que es la fase oscura. Para ello, entonces, se van a desarrollar un procedimiento, el cual consistirá en la transformación de materias. Para una definición muy sencilla con respecto al proceso de fotosíntesis, podemos indicar que consiste en la transformación de materias inorgánicas a materias orgánicas. Únicamente de esa forma la vamos a definir como una transformación de materiales inorgánicos a orgánicos. Entonces, prosiguiendo con el mismo, por aquí nos indican lo necesario para poderse llevar a cabo lo que es la fotosíntesis. Nos indican que para que se lleve a cabo la fotosíntesis se necesitan los siguientes elementos. En primer lugar, el sol como la energía solar, los gases carbónicos, como los conocemos también, el dióxido de carbono, que entran por los estomas de las hojas. Asimismo, participa lo que es la clorofila, el agua y sales minerales que son absorbidas desde la raíz. Con ello, entonces, se podrá llevar a cabo lo que es el proceso de fotosíntesis. Si nos damos cuenta, en este pequeño texto nos están indicando el dióxido de carbono, que es el CO2. Asimismo, nos hablan del agua, que conocemos su composición química, la cual será como H2O. Podemos enfatizar entonces que
El proceso de la fotosíntesis se puede proyectar como lo que es una ecuación química, ya que consiste en la realización de un proceso. Más adelante, me imagino ustedes van a trabajar lo que en su clase de química, el tema que lleva por nombre balanceo químico. ¿A qué se refiere el balanceo químico? A realizar una relación. Si nosotros trabajamos una ecuación lineal de primer grado, donde contamos con lo que es en la parte izquierda las variables y en la parte derecha lo que son las cantidades numéricas, lo mismo vamos a realizar con respecto al balanceo químico. Las partes en las cuales constituyen al balanceo serán las siguientes. Se componen de reactivos y asimismo de productos. Cada uno de estos conllevan otras partes de elementos. Por ejemplo, podemos indicar al subíndice. Aquí nos indican cuántos átomos son los que están constituyendo al oxígeno. Asimismo, conocemos también a lo que es el coeficiente. A los números más grandes, por ejemplo, este número 2, se le va a denominar coeficiente, así como también en la parte de los productos tenemos lo que es el coeficiente. El subíndice es un elemento muy importante. El subíndice pues serán los números pequeños que tenemos por acá. Se van a colocar solo cuando sean diferentes de 1, ya que si es una unidad, algebraicamente esto no es posible. No podemos indicar el valor de una X, el valor de una A o el valor de una Z. Por esa razón es que el subíndice 1 se omite tanto en la parte algebraica como lo que es en la parte química. Vamos a indicar que el subíndice para O será de 2 unidades, el subíndice para el magnesio será una unidad y por esa razón es que no se va a colocar. Tenemos de subíndice en los productos, en primer lugar, al magnesio que es 1 y para el oxígeno que también es 1. No sé si me di a entender con respecto a lo que es el subíndice. ¿Todo bien? Bueno, vamos a proseguir entonces y vamos a indicar lo siguiente. El balanceo se puede dar de 3 formas. Se puede dar por el método de altanteo, el cual nosotros vamos a explicar ahorita. También existe un método que se llama algebraico y existe otro método que se llama método redox. Esto sí es específicamente para lo que es la parte química. Entonces, vamos a indicar que la cantidad de átomos que me estén refiriendo en los reactivos tendrá que ser la cantidad de átomos que vaya yo a obtener en los productos. Si en el lado izquierdo yo cuento con 2 átomos de oxígeno, yo en los productos también voy a contar con esa misma cantidad de átomos. Entonces, los coeficientes me sirven para multiplicarse contra lo que es el subíndice. En el primer caso, en el reactivo, contamos con una unidad de coeficiente, como les había indicado, no se coloca. 1 multiplicados por el subíndice, que me dan 2. Estoy hablando de 2 átomos de oxígeno. Por el lado de los productos, conozco el coeficiente 2, que también se multiplica por el subíndice de O, y de esa forma yo voy a multiplicar 2 por 1, 2. Estoy hablando de 2 átomos de oxígeno también en los productos. Sí, Paulina, dígame. Profe, disculpe, ¿podría explicar otra vez o sea, qué es el subíndice? El subíndice es el número que nos va a representar la cantidad de átomos de los que nos están hablando. Cuando es 1, no se coloca, solo cuando es diferente de 1. Pueden ser 2, 3, 4, 5 y de esa forma. Tenemos entonces que el subíndice se coloca enfrente de lo que es el símbolo químico. Por ejemplo, en los reactivos contamos con un subíndice 2 que me está indicando que son 2 átomos de oxígeno. Pero asimismo se puede representar a estos 2 átomos como los tenemos en el producto. Conocemos que el subíndice de O es 1.
Y el coeficiente va a multiplicar a cada uno de los subíndices. Entonces, 2 por el subíndice del magnesio van a seguir siendo 2 y nos estamos refiriendo a 2 átomos para el magnesio. También volvemos a multiplicar dicho coeficiente por el subíndice ahora del oxígeno y continuarán siendo 2. Nos están indicando entonces que estamos hablando de 2 átomos de oxígeno. Indicamos, el balanceo consiste en que cantidad de átomos que tenemos en la parte de los reactivos será la misma cantidad de átomos con los que vayamos a tener en los productos. Sí, Diego. Profe, o sea que el subíndice y el coeficiente representan la cantidad de átomos de un elemento. Sí, sucede lo siguiente. Fíjese, Diego, que en algún momento vamos a contar con tanto con subíndice, perdón, con subíndice como con coeficientes. Van a poderse multiplicar. Por darle un ejemplo, en los productos, si yo cuento con un subíndice 3, por ejemplo, en el oxígeno, y cuento con un coeficiente 2, voy a multiplicar 2 por 3 y estos son 6. Estoy refiriendo entonces que estoy hablando de 6 átomos de oxígeno. ¿Me di a explicar? Profe, y el coeficiente multiplica ambos elementos, ¿verdad? Sí. O sea, ahí está diciendo que son 2 de magnesio y 2 de oxígeno. Correcto. Así es, bien. Gracias, profe. Para servirle. Vamos a continuar. Por aquí tenemos otro ejemplo. Aquí nos están hablando de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. Aquí tenemos en la parte de los reactivos, estamos hablando en el caso del segundo término, contamos con un coeficiente 2 y contamos con un subíndice 2. Vamos a multiplicar entonces 2 por 2, que son 4. Es decir, en los reactivos sí o sí me tienen que aparecer 4 átomos de oxígeno. Por aquí entonces nos están describiendo que en los reactivos contamos con un átomo de carbono, 4 átomos de hidrógeno y estamos hablando de 4 átomos de oxígeno. La misma cantidad tenemos que tener en la parte de los productos. Entonces, tenemos de hidrógeno 4, el coeficiente 2 y tenemos un subíndice 2, 2 por 2, que son 4. Estamos refiriéndonos a 4 átomos de hidrógeno. Asimismo, estamos hablando de el mismo coeficiente por el subíndice de O, que es 1. Tenemos 2 átomos por acá, más otros 2 átomos por acá. Nos estamos refiriendo a 4 átomos de oxígeno. De esta forma es entonces cómo se establece lo que es un balanceo de una ecuación química. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de química en lo que es el proceso de fotosíntesis? Y sucede lo siguiente. Dígame, Diego. Profe, mi duda era de cómo saber si nosotros utilizamos el coeficiente o solamente el subíndice. Se aplican ambos, Diego. Vea pues, eh, con respecto al balanceo, a usted ya le van a indicar las dos ecuaciones. Muchas veces el solucionar el balanceo consistirá en únicamente ir detallando cuántos átomos tenemos en los reactivos y cuántos átomos tenemos en lo que son los productos. Haga de cuenta que en los productos a mí me hayan quedado 5 átomos de hidrógeno, podemos indicar entonces que este balanceo de ecuación está mal estructurado, que no puede crearse un elemento de esa naturaleza. Pero lo voy a explicar aquí en este balanceo, porque como estamos trabajando lo que es la fotosíntesis, aquí nos van a hablar de coeficientes, nos van a hablar de subíndices, qué se va a crear con esto. Nos indican aquí, sí, Alejandra, diga. Profe, disculpe, ¿me podría repetir qué significa el 2 chiquito y el 2 grande? El subíndice y el coeficiente, creo yo. Es que me confundí un poquito. Por acá. Sí. Bueno, el coeficiente se le coloca antes se coloca antes del símbolo químico y
como nos estaba indicando Diego, que dicho coeficiente, si tenemos unidos lo que son los símbolos químicos, se van a multiplicar. Aquí en los productos me están indicando, por medio del coeficiente, que tenemos 2 átomos de magnesio y también 2 átomos de oxígeno. Ahora bien, cuando en los reactivos estamos mezclando lo que son elementos. Aquí estamos mezclando oxígeno y estamos mezclando magnesio. ¿Qué vamos a crear con esto? De producto vamos a crear el óxido de magnesio, pero para ello mi interés es que yo conozca cuántos átomos tengo en el lado de los reactivos. El subíndice me va a indicar, cuántos átomos con cuántos átomos voy a constituir en el producto. Como estábamos indicando, tenemos la cantidad de átomos puede estar dado por medio de los subíndices, así como en este caso en los reactivos, o se puede también manifestar por medio de el coeficiente. El coeficiente me va a indicar cuántos átomos también son los con los que yo cuento en los productos. El subíndice siempre se va, el coeficiente siempre se va a multiplicar por cada uno de los subíndices. De esa forma yo voy a saber cuántos átomos en total son los que con los que yo cuento. Tal vez en este ejemplo podemos indicar lo siguiente. Aquí de carbono solo cuento con un átomo. Aquí de hidrógeno cuento con 4 átomos. No tengo aquí coeficiente diferente de 1. Por acá podríamos indicar, vamos a ver si me permite esto. Por acá podremos indicar que el coeficiente aquí es 1, pero no se coloca porque algebraicamente no podemos indicar un CH, pero sí existe siempre el coeficiente. Esa unidad se va a colocar solo para comprobar, digamos, 1 por el subíndice del carbono, que es 1 también. Estamos hablando de un átomo únicamente. Nuevamente, 1 por 4, estamos hablando de 4 4 átomos de hidrógeno. Asimismo, debido a que el oxígeno cuenta con más de un átomo, entonces aquí nos están indicando que con 2 moléculas del oxígeno vamos a crear lo que son los productos que tenemos en el lado derecho. Pero aquí tenemos de coeficiente 2 y tenemos de subíndice 2. Se multiplican entonces 2 por 2, que van a ser 4 átomos en total, y dichos 4 átomos tienen que aparecer también en el producto. Alejandra, ¿me di a entender? Sí, profe, gracias. Muy bien. Paulina, dígame. Profe, o sea que si hay un coeficiente delante de 2 o más elementos, eso quiere decir que todos los elementos se van a multiplicar por 2, o sea, por el coeficiente. Sí, por ejemplo, acá, donde tenemos 2 H2O. Aquí nos hablan de 2 moléculas del agua. Entonces, este número 2 va a multiplicar tanto al coeficiente del hidrógeno tanto al subíndice del hidrógeno como al subíndice del oxígeno. Entonces aquí nos están hablando de 4 átomos de hidrógeno y nos están hablando de 2 átomos de oxígeno. ¿Estamos? Gracias. ¿Alguien más? Bueno, tenemos entonces por aquí una conclusión acerca de lo que es la fotosíntesis. Nos indican que las plantas, dice, son autótrofas porque crean su propio alimento, porque tienen la capacidad, dice, para captar la energía del sol y fijarla en los enlaces de los compuestos orgánicos
que elaboran la energía del sol y fijarla, dice, en los enlaces de los compuestos orgánicos que elaboran mediante la fotosíntesis. Bueno, ¿a qué nos vamos a referir con respecto a esto? Por aquí estamos indicando que para que se lleve a cabo lo que es el proceso de la fotosíntesis, necesitamos dióxido de carbono. Necesitamos también la absorción de agua. Y aparte de esto, la energía del sol para que podamos obtener de producto la glucosa y el oxígeno. ¿A qué nos referimos con esto? Estamos indicando que con seis moléculas de dióxido de carbono y con 6 moléculas de agua puede llevarse a cabo el proceso de fotosíntesis. Estos son materiales inorgánicos. Indicamos que como se lleva a cabo una transformación de materiales inorgánicos, se van a obtener materiales orgánicos. ¿Qué va a obtener la planta con respecto a la transformación? Aquí nos están hablando de la glucosa. ¿Qué va a ser la glucosa? Pues son los azúcares que puede obtener de dicha transformación para poderse alimentar. Pero asimismo, en el proceso de la fotosíntesis también se va a generar el oxígeno. Como sabemos, las plantas en determinados momentos, ellos pueden producir oxígeno. Vamos a indicar que es en determinado momento porque no es en todo momento que los árboles y las plantas puedan crear lo que son los oxígenos. Más adelante les voy a indicar por qué. En la pregunta del examen, yo les voy a cuestionar que los árboles van a crear oxígeno en todo momento. Eso es falso. ¿Por qué? Porque necesitan de la energía solar. Si no hay energía solar, la planta no puede llevar a cabo el proceso de fotosíntesis. Entonces, no puede crear oxígeno la planta si es en la fase oscura. Solo en la fase luminosa es cuando va a crear lo que es el oxígeno. Tenemos entonces elementos de tipo orgánico y tenemos elementos de tipo inorgánico. ¿Tenemos alguna duda con respecto a esto? Héctor, ¿está todo claro? Yo lo que no muy le entiendo es para transformarlo, ¿cómo sabemos que sí lo debemos de poner? ¿A qué se refiere con eso? Es que no le comprendo a su duda. Supóngase, está aquí el de esto Ajá. a esto, ¿cómo sabemos que debe de quedar? Ah, Sí. vea pues, nosotros únicamente lo que vamos a hacer será solo evaluar si efectivamente es la misma cantidad de átomos de los que tenemos en los reactivos con los que tenemos por acá. Nosotros no vamos a crear esta parte de la ecuación porque para ello ya existieron estudios, ya están establecidos. Y si a mí me indican que van a generar glucosa y oxígeno, esto pues algunos catedráticos sí se lo saben de memoria. Algunos otros, pues no, ese creo es mi caso porque yo por lo menos química sí no la manejo al 100%. Veamos pues, recordará usted que si nos estamos refiriendo al coeficiente, el coeficiente se multiplica por los subíndices. Tenemos de coeficiente 6 por 1 que son los carbones, 6 carbones tienen que aparecer sí o sí en lo que son los productos. Y por acá en la glucosa tenemos a los 6 carbones. De oxígeno tenemos 6 por 2, que son 12 de oxígeno, pero en el agua también tenemos oxígeno. 6, que es el coeficiente, multiplicados por cada uno de los subíndices. 6 multiplicados por 1, están dándome 6 átomos más los 12 que ya llevamos, sí o sí, en el lado de los productos. Tenemos 12 átomos de oxígeno ahí, tenemos que tener los 12 átomos. En la glucosa ya tenemos 6, nos faltan 12. 6 multiplicados por 2, que son 12 también con respecto a las moléculas de oxígeno. De esa forma es como vamos a hacer la evaluación.
en sí no vamos a venir y crear nosotros la ecuación. Nosotros solo vamos a evaluar si está bien identificado o está bien distribuido cada uno de los átomos. ¿Estamos, Héctor? Sí, profe, gracias, ahí estamos. Muy bien. Bueno, vamos a finalizar entonces por acá para no robarles más tiempo y de esa forma pues que aprovechen su pequeño receso. Bueno, si necesitan el link de la clase, por favor me ponen un mensajito para que de esa forma yo les pueda compartir el mismo. Les deseo que pasen feliz día. Nos vemos el día de mañana. Buen día para todos. Gracias, profe. Feliz día. Adiós, profe. Feliz día, profe. Feliz día. Nos vemos.